Mi hermana me asignó a la cocina de su boda, me cobró por la cena y terminó sola en su fiesta. La historia de cómo un no reveló su verdadera cara. Crecí con Verónica en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía, donde las familias se entrelazaban como raíces viejas bajo la tierra. Nuestra familia era una de esas, con historia, con generaciones enteras que habían vivido y muerto en las mismas calles. Verónica y yo solo nos llevamos 2 años. Yo soy la mayor. Actualmente trabajo medio tiempo, porque vivo con una condición autoinmune que afecta mis articulaciones y mi energía. Hay días en que me siento casi normal, pero hay otros en los que apenas puedo sostener un vaso sin que se me caiga. Nuestra relación siempre fue complicada. No fuimos enemigas, pero tampoco cómplices. Verónica era la que brillaba, la que jugaba voleibol y salía con el chico más popular de la escuela. Yo prefería leer libros y ayudar a nuestra abuela Aurora en el jardín. Cuando terminamos la secundaria, Verónica se fue becada a la universidad gracias al deporte, mientras que yo me quedé aquí y tomé clases en la universidad comunitaria. Ella se mudó a la ciudad después de graduarse y consiguió trabajo. Yo, en cambio, me casé con Darío, mi novio de toda la vida, y nos quedamos en el pueblo. A pesar de la distancia, hablábamos con cierta frecuencia. En las fiestas y reuniones familiares, Verónica venía y siempre traía un aire de superioridad que disimulaba con sonrisas y regalos costosos. Hace 2 años conoció a Ramiro en una conferencia de trabajo. Él trabaja en finanzas. No puedo decir nada bueno de él, y tampoco tengo suficiente trato como para decir algo malo con fundamento. Solo lo vi 3 veces y bastó para formarme una impresión poco amable. La primera fue en Navidad, cuando se la pasó pegado a su teléfono. La segunda, en la graduación de un primo, se quejó de que la comida estaba muy picante. Y la tercera, en el funeral de nuestra abuela Aurora, no dejaba de mirar su reloj como si estuviera perdiendo una reunión importante. Verónica me llamó después de que Ramiro le propuso matrimonio. Sonaba emocionada, como una adolescente, y empezó a contarme que querían una boda en un resort a 3 horas de aquí. Me ofrecí a ayudar, como lo haría cualquier hermana. Le dije que podía encargarme de la decoración, o lo que necesitara. Me agradeció, pero dijo que ya tenía todo planeado. Un par de semanas después, me mencionó en una llamada casual que esperaban alrededor de 180 invitados, y que el lugar tenía ciertas limitaciones logísticas. Asumí que se refería al típico caos de los asientos, el menú, el horario. Nada fuera de lo común. Y luego llegó la invitación. Era una tarjeta elegante, con letras cursivas y florituras doradas, anunciando la ceremonia a las 2 de la tarde, seguida de la cena y el baile. Todo parecía normal. Hasta que vi una segunda tarjeta más pequeña. Pensé que era sobre el código de vestimenta o cómo llegar al lugar. Pero no. La tarjeta decía que mientras Darío estaba cordialmente invitado como un invitado regular, yo debía presentarme 2 horas antes de la ceremonia para trabajar en la cocina, ayudando al personal durante todo el evento. Me le quedé viendo como si no entendiera lo que decía. Pero ahí estaba, mi nombre impreso en la parte superior, seguido de una lista detallada de tareas: preparación de comida, mantenimiento de aperitivos calientes, servicio de platos, rellenado de vasos de agua, limpieza posterior. Decía también que otras 4 mujeres de la familia estarían ayudando con funciones similares, y que debíamos vestir de manera formal porque podríamos salir en algunas fotos. Encima de eso, la tarjeta incluía un enlace para pagar nuestra comida, $150 por persona, ya que comeríamos lo mismo que los demás, pero en la cocina, durante nuestros descansos. Y, como si fuera poco, un enlace al registro de regalos con una sugerencia de que los obsequios deberían oscilar entre $75 y $150. Le mostré la tarjeta a Darío. Frunció el ceño, la leyó en silencio y luego me la devolvió sin decir nada. Sentí como me hervía la sangre. Esto era una broma. Me estaba pidiendo que fuera a su boda a trabajar durante 8 horas, que pagara por el privilegio de hacerlo y que encima le comprara un regalo. Mi condición médica hace que cualquier esfuerzo prolongado me deje agotada, a veces sin poder moverme bien al día siguiente. Hay jornadas donde ni siquiera puedo sostener el tenedor correctamente, y otras donde las rodillas me duelen al caminar. Tomo medicación, sí, pero no hace milagros, como pretendía que trabajara en la cocina durante todo un día sin saber si estaría en condiciones siquiera de caminar. Esto no era un simple error. No era una tarjeta mal enviada. Era un mensaje claro: no te quiero como invitada. Te quiero como servidumbre. Llamé a mamá para preguntarle si ella también había recibido alguna tarjeta extraña. Me dijo que no, que su invitación era totalmente normal, con una mesa asignada cerca del frente junto a los familiares más cercanos. Cuando le conté lo que decía la mía, se quedó callada. Tuve que insistirle antes de que dijera algo. Finalmente me dijo que Verónica le había mencionado que necesitaba ayuda con el catering, pero que pensaba que se refería a contratar más personal. Le pregunté si sabía quiénes eran las otras 4 mujeres asignadas a trabajar. Me dijo que probablemente nuestras primas Daniela y Claudia, la excompañera de cuarto de Verónica, Rocío, y Florencia, la hermana de Ramiro. Todas mujeres con las que Verónica ha tenido historia.
Ninguna de esas relaciones es lejana. ¿Por qué nos eligió a nosotras? ¿Por qué no contrató gente o, si realmente estaba tan justa de dinero, hizo una boda más modesta? Mamá me sugirió que hablara con Verónica directamente. Ella se ofreció a intervenir, pero preferí manejarlo yo. Esto era algo que necesitaba resolver por mí misma. Cuando la llamé, contestó. Estaba caminando por la ciudad, se oía el tráfico de fondo. Le dije que había recibido la invitación y le pregunté qué era esa basura que me había enviado. Me respondió con un tono casual, diciendo que el lugar del evento exigía personal adicional debido al número de invitados y que era más fácil contar con ayuda confiable de la familia. Le recordé mi condición. Le dije que no podía estar de pie durante 8 horas, que a veces ni siquiera podía sostener una taza de café sin que se me resbalara. Dijo que lo entendía, que podía tomar descansos y que las otras chicas me cubrirían. Después mencionó el costo de la comida. Que no podía pagarlo por nosotras porque el lugar cobraba por cabeza y no hacían descuentos. Le dije que no pensaba asistir. Me deseó lo mejor, pero insistió en que la necesitaba, que aunque no quisiera ir por gusto, igual necesitaba una mano más. Le respondí que si necesitaba una mano, que se la sacara de donde no le diera el sol, junto con la cabeza. Y le colgué. Días después, me escribió para ver si había cambiado de idea. Que si ahora iba a ser una buena hermana. No respondí. Luego me escribió otra vez, diciendo que solo sería un día y que debería dejar el orgullo de lado. Le respondí que sí, que era solo un día, uno que no me importaba ni un poquito. Verónica no tardó mucho en volver a escribirme. Esta vez el mensaje era más directo, más agresivo, como si le costara creer que realmente había dicho que no. Me preguntaba si me negaba a asistir por completo o solo a ayudar con las tareas de la cocina. Le respondí con la misma claridad, si me invitaba como una invitada normal, iría. Pero si esperaba que trabajara, no contara conmigo. Su contestación fue corta y condescendiente. Dijo que estaba decepcionada, que esperaba un poco más de mí, pero que en el fondo no le sorprendía. Como si rechazar ser su esclava por un día fuera una traición. La mañana de la boda, mientras tomaba café con Darío, recibí una llamada de nuestra prima Daniela. Ella también había recibido la misma tarjeta con la asignación de cocina. Me preguntó si pensaba asistir. Cuando le conté que había rechazado la invitación, se mostró aliviada, como si hubiera estado esperando que alguien más hiciera lo mismo. Daniela me contó que había hablado con Claudia, Rocío y Florencia. Ninguna sabía qué hacer. Todas estaban incómodas, pero no querían ser las conflictivas de la familia. Me confesó que había llamado directamente al lugar del evento para consultar si esta dinámica de asignar tareas a los invitados era algo común. La persona que le respondió se mostró confundida. Le aseguró que el servicio de comida era provisto íntegramente por el equipo profesional del resort, y que nunca habían solicitado ayuda de los invitados. Daniela sintió como algo dentro de ella se desmoronaba. Esto no venía del lugar. Esto venía de Verónica. Ese dato me dejó en shock por unos segundos. No que fuera inesperado, pero confirmarlo así, dolía. No era necesidad, era decisión. Era castigo. No investigué más. Ya había dejado claro que no pensaba asistir, y no me interesaba seguir hundiéndome en ese fango. Mamá me escribió desde el lugar del evento. Me dijo que la ceremonia fue hermosa, que Verónica lucía radiante. Yo me limité a responder con un me alegra. Horas más tarde, a las 4, me escribió para decirme que la hora del cóctel iba bien. Que el lugar era espectacular. A las 6, sonó mi teléfono. Era Claudia. Lloraba. Me hablaba atropelladamente, entrecortada por la bronca y la vergüenza. Me dijo que necesitaba contarme lo que había pasado en la recepción. Al llegar, pensaron que todo era una exageración, que tal vez Verónica había recapacitado. Pero no. Nadie se les acercó para agradecerles ni darles instrucciones, así que creyeron que al final todo se había cancelado. Pero no tardaron en darse cuenta de que no era así. Las sillas estaban organizadas por nombre y ellas fueron ubicadas en las últimas filas, casi pegadas a la puerta. Luego, durante la cena, las separaron del resto. No hubo platos principales para ellas. En lugar de eso, se encontraron con un buffet de sándwiches, ensaladas frías y una mesa pequeña. Y no solo pequeña en diámetro. Era baja, como si fuera para niños. En ese momento, Claudia puso la llamada en altavoz para que hablara Rocío, que también estaba con ella. Rocío me dijo que se sintió humillada. Había viajado 4 horas, comprado un vestido nuevo, pagado un hotel, todo para terminar comiendo sola, alejada del resto, sin ni siquiera una palabra de agradecimiento. La hermana de Ramiro, Florencia, se había ido temprano. Estaba visiblemente incómoda y no quiso quedarse a la parte del baile. Rocío aguantó hasta el final, pero estaba furiosa. Claudia y ella se retiraron cerca de las 9, cuando todavía quedaban 3 horas de recepción por delante. Esa noche, no dormí bien. No por remordimiento, sino por la impotencia. Pensaba en cómo Verónica había manipulado todo.
como había convertido una celebración familiar en un campo minado de jerarquías y humillación. Al día siguiente, Verónica mandó un mensaje grupal agradeciendo a todos los que asistieron y diciendo que había sido el día perfecto con el que siempre soñó. El mensaje también me incluía a mí. Como si nada. El contraste entre lo que decía y lo que había pasado me dejó helada. No sabía si reírme o enfurecerme. A juzgar por lo que me contaron las demás, ninguna de las mujeres involucradas estaba feliz. Ninguna tenía intención de dejarlo pasar así como así. Una semana después, mamá me llamó para saber si había hablado con Verónica. Le dije que no, y que de mi parte no había intención de hacerlo. Me dijo que Verónica andaba quejándose con varios miembros de la familia, diciendo que algunas personas estaban esparciendo rumores malintencionados sobre su boda. Le pregunté qué tipo de rumores. Me dijo que, según Verónica, había gente exagerando lo ocurrido y haciendo parecer que ella había tratado mal a sus invitadas. Verónica insistía en que todos habían recibido la misma comida y que si alguien se fue temprano fue por motivos personales. Le colgué a mamá con el corazón en la garganta. Llamé de inmediato a Daniela para verificar los detalles. Me confirmó todo, que los sándwiches eran reales, que la mesa baja también, que se sintieron relegadas y humilladas. Y que sí, varios familiares la habían llamado preguntando por lo ocurrido. Daniela fue sincera. No anduvo inventando nada. Pero también se negó a mentir. Le dijo a quien preguntara lo que había vivido, con la misma honestidad con la que me lo había contado a mí. Nuestra tía se comunicó directamente con Verónica para confrontarla. Verónica se puso a la defensiva, alegando que Daniela estaba confundida por otros problemas personales y que todo había sido un malentendido. Mamá me preguntó si pensaba llamar a Verónica para aclarar el malentendido. Le respondí que no había nada que aclarar. Verónica me había asignado tareas de cocina en su boda y me pidió que pagara por mi cena. Cuando me negué, no me ofreció otra opción. Me excluyó. Punto. No era un malentendido. Era una decisión consciente. 2 días después, Verónica me escribió por Facebook. Dijo que necesitaba que escuchara su versión de los hechos. Aseguró que todas las chicas que ayudaron habían recibido la misma comida que los demás invitados, y que habían sido tratadas con respeto. Agregó que quizás recibieron la comida un poco más tarde o más fría, pero que eso era todo. Me pidió que no difundiera rumores maliciosos porque le estaban generando problemas con la familia de Ramiro. Le respondí que yo no tenía que inventar nada. Que ella misma se encargó de dejar claro desde el principio quién valía como invitado y quién no. Que yo prefería creer la versión de las mujeres que habían estado ahí, y que si no le gustaba, ese ya no era mi problema. Me contestó que si no le creía, le daba igual. Pero que mejor me callara si sabía lo que era bueno para mí. No respondí. Pero esa misma tarde me llegó otro mensaje: no me has contestado. Le puse, exacto. Capta la indirecta. Más tarde, Daniela me llamó. Me dijo que Verónica también la había contactado, pidiéndole que dejara de hablar de la boda con los demás. Que sus quejas estaban causando tensión con la familia de Ramiro. Que su matrimonio se veía afectado. A María, por su parte, la bloqueó en redes sociales cuando ella se negó a retractarse. Nadie estaba creando drama, solo estaban contando la verdad cuando se lo preguntaban. El problema no era lo que decíamos. El problema era lo que Verónica había hecho. Una semana después, todavía sin buscar contacto alguno con Verónica, llegó la celebración del cumpleaños número 85 de nuestra abuela Aurora. Mamá había estado planeándolo durante meses, y sinceramente, yo tenía la esperanza de que todo transcurriera en paz. No porque creyera que Verónica se había reformado, sino porque era el cumpleaños de la abuela, y si algo quedaba claro, era que ella no merecía que sus nietas hicieran un escándalo en su honor. El evento fue en el centro comunitario del pueblo. Cuando llegamos, Darío y yo saludamos con calma, como si nada se hubiera torcido en la familia. Vi a Verónica y a Ramiro sentados cerca del frente. Ella me vio también. Alzó la vista, me reconoció y desvió la mirada. No hubo saludo, ni siquiera un movimiento de cabeza. Nos sentamos al fondo. Saludé a la abuela, le di un abrazo largo, uno que no se da todos los días, de esos con los ojos cerrados. A pesar de todo lo que había pasado, era una tarde dedicada a ella. Y durante la primera hora, así fue. Había un ambiente cálido, con videos proyectados, anécdotas de la familia, risas y recuerdos compartidos. Ver a mi abuela sonriendo con todos los suyos a su alrededor me hizo pensar que quizás no todo estaba perdido. Que aún con el desastre de la boda, todavía existía un lazo que nos mantenía como familia. Pero cuando el tío Emilio brindó por la abuela con una copa en alto, me di cuenta, tarde, que ese momento de unidad le había dado a Verónica la excusa perfecta para hacer lo que vino después. Se levantó. Pidió la palabra. Y sin rodeos, empezó a hablar delante de todos. Dijo que había algo que necesitaba abordar, algo que le había estado molestando desde hacía semanas. Miró directamente a Daniela, la única de nosotras que había asistido a la boda, y comenzó a hablar sobre los rumores falsos que estaban arruinando su reputación.
Afirmó que había intentado manejar la situación en privado, con respeto, pero que ya no podía quedarse callada mientras algunos miembros de la familia mentían abiertamente. Nuestra abuela, confundida, le preguntó en voz baja a mamá qué estaba pasando. Mamá intentó intervenir: Verónica, por favor, hoy no. Es el cumpleaños de tu abuela, no hagas esto ahora. Pero Verónica ya estaba encendida. Dijo que todos en su boda habían sido tratados por igual. Que las quejas se basaban en celos y malentendidos. Y luego, me señaló. Dijo que yo había manipulado a otros para que se quejaran. Que estaba resentida porque me había quedado en el pueblo, sin grandes logros, mientras ella se había abierto camino en la ciudad, con una carrera, una boda de ensueño y una vida plena. Y ahí ya no pude mantenerme en silencio. No porque quisiera protagonizar nada, sino porque si ella quería embarrarnos, yo no iba a dejarla sola con su versión. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Daniela se levantó como un resorte. Su voz temblaba al principio, pero luego ganó fuerza con cada frase. Describió con precisión lo que había sucedido en la recepción: el buffet separado, la mesa diminuta, la segregación deliberada. Cada palabra de Daniela fue un puñal directo a la imagen de perfección que Verónica intentaba pintar. Incluso agregó detalles que yo no conocía. Cosas que no me había contado antes, quizás por vergüenza o porque simplemente no había querido revivirlas. Verónica intentó interrumpirla, pero la abuela Aurora le pidió que se callara. Que escuchara. Y Verónica, con la boca fruncida, se quedó de pie, fulminando a Daniela con la mirada mientras la verdad le caía encima. Cuando Daniela terminó, Verónica no se disculpó. Dijo que todo esto era un ataque planeado. Que nosotras tres, ella, María y yo, habíamos formado una alianza para sabotear su matrimonio. El tío Emilio intentó calmarla. Le dijo que no era ni el momento ni el lugar. Que ya habría tiempo para aclaraciones. Verónica lo ignoró por completo. Siguió lanzando acusaciones, apuntándome a mí. Dijo que yo estaba enojada desde que recibí la invitación. Que como no podía aceptar que no fuera la hermana favorita, decidí arrastrarla en la vergüenza. Me ardía todo el cuerpo. Pero todavía no hablaba. Me sentía como en una película muda. Hasta que ella dijo que lo de la cena era mentira. Que nunca me había pedido pagar por mi plato, ni trabajar. Ahí fue cuando di un paso al frente. Sin levantar la voz, le agradecí por mentir tan descaradamente, porque había traído pruebas. Saqué mi teléfono del bolso y se lo entregué al tío Emilio. Le pedí que lo fuera pasando entre los que quisieran ver la invitación y la tarjeta adicional que Verónica había enviado. La original. Fotografiada con fecha y hora. La abuela pidió sus lentes para leer mejor. Verónica, desesperada, dijo que esas fotos podían estar falsificadas. Que cualquiera con algo de tiempo y ganas podía editar algo así. Le respondí que si alguien tenía dudas, estaban todos invitados a mi casa a ver la tarjeta original. Que incluso les ofrecía helado mientras la revisaban. Entonces Verónica explotó. Gritaba. Negaba todo. Decía que yo era una manipuladora, que estaba arruinando su vida. La abuela ya no aguantó más. Le pidió que se callara. Le dijo, sin rodeos, que estaba arruinando su cumpleaños. Que ella sabía lo que se había rumoreado, pero que había preferido no intervenir. Que ese día era para celebrar la vida, no para revivir una boda mal organizada y cargada de desprecio. Y entonces, la abuela Aurora rompió en llanto. El silencio que siguió fue más brutal que los gritos de Verónica. La mayoría de la familia se acercó a consolarla, a rodearla. Verónica quedó sola, con Ramiro a su lado. Él le dijo algo al oído. Ella intentó quedarse, pero él la tomó del brazo. Insistió. Vámonos. Y al final, se fueron. Después de eso, la fiesta siguió como pudo. No igual, claro. Pero con dignidad. Me acerqué a la abuela, le pedí perdón. Me dijo que no tenía nada que perdonar. Que yo no había hecho nada malo. Solo decir la verdad. Al día siguiente, mamá me llamó. Se disculpó por lo ocurrido. Me dijo que la abuela, a pesar de todo, se había sentido querida. Que muchos se le acercaron al final de la noche a brindarle cariño y buenos deseos. Daniela me llamó por la tarde. Me preguntó cómo estaba. Me contó que varios familiares se le acercaron también, para preguntarle más detalles sobre la boda. Ella se mantuvo firme, clara. Y según me dijo, la mayoría entendía por qué ella, María y las demás estaban tan molestas. A los 2 días, Ramiro me escribió. Fue breve, pero sorprendentemente humano. Me pidió disculpas por lo sucedido en el cumpleaños. Dijo que lamentaba que las cosas se hubieran salido de control, que su intención no era esa. Que Verónica estaba dolida, sí, pero que él también tenía cosas que pensar. Le respondí que agradecía su mensaje, pero que los problemas entre Verónica y yo eran nuestros. No algo que él tuviera que solucionar. Poco después de ese mensaje, Verónica me bloqueó de todas las redes sociales.
Según mamá, también dijo que no asistiría a ningún evento familiar donde yo estuviera presente. Mamá dijo que no tomaría partido. Que todos eran bienvenidos, siempre y cuando se comportaran con respeto. Desde entonces, Darío y yo hemos seguido asistiendo a reuniones familiares. Y, hasta el momento, Verónica ha cumplido su amenaza de no aparecer. Nadie la ha defendido. Tampoco la han condenado. El consenso general es que se equivocó. Que debería disculparse, sobre todo con la abuela. Pero nadie espera eso ya. Y yo tampoco. No voy a quedarme parada esperando algo que no va a llegar. Pensé que ahí terminaba todo. Que el escándalo en el cumpleaños de la abuela sería el punto final. Pero no. Esta historia, como si fuera una mala telenovela, se negó a morir con dignidad. No me enorgullece decir que ya había escrito mentalmente al menos 4 capítulos de esta novela familiar. Y, sin embargo, aquí estoy, narrando un quinto. La información más reciente me llegó, curiosamente, por la cuñada de Ramiro, Florencia. Resulta que después del cumpleaños de la abuela, Verónica se fue en picada. Literalmente. Se volvió loca con las mujeres que habíamos sido asignadas a la cocina, como si todavía necesitara encontrar alguna forma de justificar lo que hizo. Florencia, que hasta entonces no se había involucrado mucho, terminó contando que Verónica había planeado todo eso a propósito. No fue por necesidad. No fue una cuestión logística. Fue puro resentimiento. Sí, lo que leíste, Verónica había hecho todo ese montaje para castigarnos. A cada una de nosotras, Daniela, Claudia, Rocío, Florencia y a mí, por comentarios que, según ella, le parecieron ofensivos hacia Ramiro. Florencia dijo que Verónica guardaba cada crítica como si coleccionara agravios. Lo más irónico es que ni siquiera recuerdo haber dicho nada particularmente ofensivo. Lo único que sí recuerdo haber dicho fue algo como, Ramiro parece distraído en las reuniones familiares, como si no le interesara mucho conocer a la familia. Y eso bastó. Ese comentario, aparentemente inofensivo, me convirtió en su enemiga personal. Y como yo, todas las demás dijeron alguna frase que a Verónica le molestó. Nada grave. Nada que ameritara lo que hizo. Pero para ella, sí. Florencia también me dijo que Ramiro siempre había sido el niño mimado de sus padres, así que Verónica sabía que contar con el respaldo de su familia política no era difícil. Solo que las cosas cambiaron cuando los comentarios empezaron a llegar a los oídos equivocados. La familia de Ramiro, que pagó gran parte de la boda, empezó a enterarse de lo que había pasado en la recepción. Las diferencias en el trato, las comidas separadas, la mesa de niños. Al principio pensaron que eran exageraciones. Pero cuando más de una persona confirmó los mismos detalles, ya no pudieron barrerlo debajo de la alfombra. Y lo inesperado ocurrió, Ramiro pidió la anulación del matrimonio. Habló con su hermana, luego con cada una de nosotras, las involucradas, y, después de escuchar cada versión, decidió irse. Dijo que su intención al casarse nunca fue vincularse a una persona capaz de tratar así a su propia familia. Según me contó Florencia, sus padres están furiosos. Gastaron una fortuna en esa boda, y ahora sienten que lo hicieron en vano. Verónica, por su parte, está destrozada. Pero no por haber dañado a tantas personas. Está devastada porque no puede controlar la narrativa. Porque perdió el control que creía tener. Y aunque me da cierta pena por Ramiro, que al menos tuvo la decencia de pedir disculpas, no siento lo mismo por ella. Si Verónica fue capaz de hacer lo que hizo por un comentario, puedo imaginar lo que sería para el vivir con ella a largo plazo. La abuela aún no ha recibido una disculpa de su parte. Y tampoco creo que la reciba. Según mamá, la abuela piensa que Ramiro tuvo sus motivos, y que no tiene nada que reprocharle. Solo quiere paz. Yo también. O eso creí. Porque todavía faltaba una última actualización. Pequeña, pero suficiente para sellar esta historia como un caso digno de estudio en comportamiento tóxico. Verónica fue a la casa de los padres de Ramiro sin avisar. Golpeó la puerta, exigió hablar. Ellos le dijeron que no querían tener nada que ver con ella. Que lo mejor era que siguiera su vida. Pero no entendió el mensaje. Unos días después, lo siguió hasta un café donde estaba reunido con un cliente y lo abordó. Así, sin filtro, sin respeto, sin conciencia de los límites. Ramiro decidió entonces presentar una orden de restricción. Y ahí terminó. Al menos para mí. Nuestra relación sigue siendo nula. No he vuelto a saber de Rocío ni de Florencia, pero con Daniela y Claudia aún tengo contacto. De María, poco. Pero sé que también fue bloqueada por Verónica después de negarse a retractarse. Y honestamente, no me importa. No estoy interesada en reconciliaciones ficticias ni en mantener un lazo solo por obligación genética. Lo que me molesta es cómo todo esto comenzó, por una invitación. Por una tarjeta escrita con tinta dorada y palabras vacías. Un papel que me pedía trabajar, pagar y regalar, como si todo eso fuera lo mínimo que podía hacer por mi hermana. Me alejé al recibir esa tarjeta, intentando evitar el drama.
Y sin embargo, el drama vino a mí. No porque lo buscara, sino porque, a veces, decir no es suficiente para que una persona se quite la máscara y te muestre quién es de verdad. Y si esta es la última vez que escribo sobre esto, y de corazón, lo deseo, que quede claro, no fue por un malentendido. No fue una confusión. No fue un exceso de estrés. Fue una humillación deliberada, porque estaba por alguien que se sintió con derecho a castigar. Pero no soy su sirvienta. No soy su esclava. No fui, no soy, ni seré el personaje secundario de su fiesta, ni de su vida. Soy su hermana. Y por mucho que nos una la sangre, no pienso volver a dejar que me pisotee. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.